y bueno, me viene un tipo allí y me agarra una caja. ¿Dónde va usted? Me llevo es un traficante de la salud. Vino la Guardia Civil, san Dios, macho. ¿Qué tiempos hemos pasado? Bueno, ¿me oís bien que me enrollo a hablar? Sí, sí, sí. Te escucha bien. Y son ya casi las 12. Ahora vamos a dejar un par de minutillos de cortesía y a las 12:02, 12:01 os doy la presentación y comenzáis. Venga, perfecto. Muy bien, Miguel Ángel. Vale. Yo vengo- Me salgo yo de la presentación y presentáis vosotros, ¿vale? Ahora no, cuando acabe de presentar. Vale, Muy yo bien. voy a ir un momento, vengo en un momento. Venga, No problema. yo creo... A ver. Yo me voy a poner ya el contador. O sea, que trabajas en una farmacia, Miguel Ángel. ¿Eh? Te oigo muy mal. Ah, que tienes el micro desactivado. Me oigo a mí mismo. Sí, no, estoy hablando, no estoy hablando por aquí. Dime. Que estaba hablando con mi novia, que la tengo aquí al lado. Ah, vale, perdón. Bueno, lo bueno que tiene esta reunión, comparada, yo he hecho bastantes como Carlos en universidades, ¿no? Y es que, bueno, por lo menos como luego no hay eventos sociales, porque en casi todas las que he estado, pues si intervenía, imagínate, el sábado o el viernes, el jueves había cena y barra libre. Y cuando intervenía los veías a todos ahí medio dormidos de las barras libres, esas cuánto daño han hecho. Que según llega, venga, despertaros, joder, cago en la Bueno, mano. aquí también jugamos con el hándicap de que más de los que hay aquí conectados ahora mismo seguramente estén en la cama o en algún bar. Sí, o su casa, o en una Claro, terraza. eso... Sí. Es verdad, Carlos, ¿te acuerdas en la de Alicante que hicimos que tuvieron una fiesta anoche? Estaban todos con unos cuerpos y eso que había ayer 200, ¿eh? Sí, estaba lleno. Lo que pasa es que estaba lleno, pero a oscuras. Más de uno. Claro, pero hombre, tuvieron la noche anterior. Es que todas las noches era cena y luego barra libre hasta las 3, que lo ponían en el programa. Me acuerdo que nos dijeron, oye, quédate el sábado. Digo, no, que me da miedo, ya tengo una edad. No me quedo. Y estaba a oscuras en ese salón de actos enorme de hormigón donde no había cobertura de internet por ningún sitio. Y claro, no podían navegar ni podían usar el WhatsApp ni nada. Entonces están todos dormidos allí. Y venga, despertad, joder. Bueno, cuando me digáis, ¿eh? Vamos a esperar un minutillo y os Sí, presento no, una tranquilo. breve presentación. No. Que esto del online, esto de las videoconferencias tiene muchas ventajas, pero bueno, también tiene sus inconvenientes. Pues mira, yo te digo una cosa, es una maravilla. Yo trabajo en una empresa multinacional 18 años y muchas veces te ibas a Ginebra una mañana para una reunión con 4, Pues sí, un pastizal, un día entero, para algo que esto lo hubiera resuelto. pues Escucha, sí. ya existía esto, ¿eh? Pero sonaba mal, no gustaba. No, No parecía que no era había acuerdos. formal, no era formal, ¿no? No, parecía que no podía firmar una cosa, no valía. Y existía, era caro, había unos medios muy primitivos, pero Sí, el existía una gran Skype. multinacional. Pero no, tenías que ir allí y dar la mano al francés o al que fuera de allí, ¿no? Sí, yo creo que una de las Y más ventajas que tiene también es que puedes simultanear, sobre todo a la hora de ser espectador, puedes estar en otro sitio y estar claro, o escuchando o estar... si te lo has perdido conectar y le enteras. No le quito. Lo que pasa, claro, Esto joder, tiene mucha... como si las ciudades que viven de congresos como Madrid, no sé qué vamos a hacer. Porque aquí tenemos bares y congresos, no hay ciencia, ni investigamos vacunas, ni nada de eso, ¿sabes?
Nos dedicamos al bar. Somos la ciudad de los bares. ¿Eh? ¿Ha visto? Salen políticos leyendo libros. Aquí la nuestra sale tomando cañas, ¿no? No hay... No la verás en una universidad o apoyando una unidad. No, hay que apoyar a los bares. O sea, los camareros es Santa Ayuso. Al café con leche en Plaza Mayor. Bueno, esa fue otra. En fin, mejor no pensar en los políticos. No vale ninguno, ¿eh? Pero bueno. Bueno, si queréis os presento ya y damos. Venga, pues déjame. ¿Comparto? Ah, bueno, presento y no, comparto, comparto vale. yo primero y... Venga, perfecto. ¿Cuántos hay online? Ahora mismo hay 30, pero van a ir entrando ahora. Venga. Yo calculo que van a entrar unos Venga. 50. Venga. Vale. Ahora vamos a dar comienzo a la mesa de homeopatía, vamos a hacer un pequeño debate y vamos a tener aquí a Jesús Fernández de la Farmacia Rialto en Madrid, a Carlos Alonso de Farmaciencia y una pena no poder tener aquí presente a Manuel Gómez Guzmán porque está enfermo y no ha podido asistir finalmente. Y bueno, vamos, primero va a presentar Suso, me parece, ¿no? Sí. Y nos dará una breve introducción, luego presentará a Carlos y finalmente tendremos un debate sobre la homeopatía. 2 siglos en las farmacias, llegó el momento de su salida. Una pregunta al aire que pronto descubriréis su respuesta. Sin más dilación, le doy la palabra a Suso Fernández, que va a presentar. Ya puedes, Suso, cuando quieras. Bueno, pues un momentito. Hola. Buenos días a todos. En primer lugar, gracias a la organización de Food and Pharma por invitarme a estar con vosotros. Encantado de compartir con Carlos Mesa y siento que Manuel no esté con nosotros por un tema médico. Y siempre es un placer hablar para gente joven como vosotros desde la experiencia. Pues yo llevo más de 30 años trabajando en industria farmacéutica y luego en oficina de farmacia, porque tengo una visión así un poco global de todo esto y aparte soy muy inquieto. Como podéis ver, bueno, pues soy titular de la Farmacia Rialto de Madrid, que es una farmacia que está en la zona de Gran Vía. Si venís, que vendréis mucho a Madrid, encantados de saludaros. No vengáis todos el domingo por la noche, pues yo también tengo vida y niños y a veces cuando vais a ver el Rey León no estaré, pero si no es ese momento, que también voy domingo, pues encantado de saludaros. Deciros que, bueno, pues soy socio fundador junto con Carlos de Farmaciencia y luego pertenezco a todas las asociaciones de pensamiento crítico y escéptico que existen en España, ¿no? Círculo Escéptico, ARP y APTP. Sin más, quiero, en esta mesa de homeopatía, Carlos y unos cuantos llevamos años trabajando, no voy a decir luchando, ¿no? Para que se entienda un poco qué es la homeopatía y sobre todo no que deje de existir, de eso lo hablará Carlos. Lo que queremos es que salga de las farmacias, es decir, como mancia que es, como algo no terapia científica, simplemente que sí, que quiera que la use, pero que no tenga nuestro aval. Llevamos muchos años detrás de eso y yo creo que casi lo estamos consiguiendo. Luego nos dirá Carlos por dónde vamos. Yo más bien quiero comentar a la audiencia desde mi experiencia. No pretendo en esta charla hacerlo un compendio de psicología, ¿vale? Pero sí ver qué condicionantes de nuestra mente nos hace aceptar terapias falsas como terapias ciertas o que nos pueden ayudar a vencer o a mejorar o a prevenir una enfermedad. De eso es lo que un poco quiero hablar, en una especie de ensalada de ideas que veréis cómo tiene una cierta coherencia y si no la buscáis, que es una forma de engañar a la mente, el buscar la coherencia aunque no la tenga, y sin más empiezo a comentaros, ¿no? Bueno, sabéis que ahora estamos en la época de la medicina basada en la evidencia. Realmente es un concepto que tiene solamente 40 años, de David Addy, en el 82, aunque ya en el siglo XIX se intentaba buscar una coherencia a la medicina. ¿Por qué? Porque de cierta forma cada médico era un artesano de la medicina. Cada uno hacía lo que más o menos le parecía, basándose en evidencias o no. Yo he podido, trabajando en la industria farmacéutica en los años 90, reuniones de médicos donde seguían después en charlas o en una comida, cada uno diciendo cómo procedía en una patología. Se seguía, pues yo hago tal cosa. Esto en medicina no puede ser, debe haber una evidencia en lo que hacemos, ¿no? Los trabajadores de la salud. Y entonces, la medicina basada en evidencia, realmente la traducción es medicina basada en pruebas, porque evidence en el castellano es más bien en pruebas, ¿no? El
nombre sabéis que somos de prueba y ensayo. Entonces, este artículo sabéis que ya los neandertales están quedando bien, eran más listos de lo que parecían, no solo no han desaparecido, sino que se han integrado en nuestro genoma. Y bueno, pues vemos este titular en Independiente de que tomaban aspirina, no sé si exactamente, algunos eran vegetarianos. Se ha encontrado raíz de sauce en los restos dentales de algunas mandíbulas, luego se suponía que lo tomaban para la fiebre, o sea, eran capaces de discernir ya como homos inteligentes una causa-efecto de que si yo me encontraba mal y mordía la corteza de un árbol, pues me podía encontrar mejor, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de que la medicina actual, la que tiene vigor, pues va a basarse en pruebas y en el empirismo, ¿no? En los ensayos, que debemos observar, pero ojo, ya veremos que la observación no quiere decir ver por nuestros ojos. Somos una máquina bastante imperfecta. Y debemos medir y debemos utilizar los medios adecuados. Que los datos que obtenemos debemos interpretarlos correctamente, que eso es muy importante. La mala interpretación de los datos conducen a resultados como luego veremos ya pseudoterapias como la homeopatía, que no la voy a citar más por no darle. Aquí me tapa sobre todo utilizar la estadística y métodos matemáticos y lógicos fiables. Y luego el clásico criterio científico, formular una hipótesis, crear una teoría y comprobarla empíricamente. Eso es lo que hace la ciencia. Bueno, hasta que entra la ciencia en el siglo XVII, ha sido la filosofía y la religión lo que ha dominado nuestra vida, en el amplio sentido de la palabra. Sobre todo las religiones se convertían en tótenes en que nos decían desde nuestras costumbres alimenticias, desde nuestras costumbres hasta se metían en política, en leyes y también, como no, en la salud. Aristóteles, uno de los grandes filósofos de la historia, a mí la filosofía no me chifla, la filosofía de la ciencia un poco, ¿no? Como dice un amigo mío, jamás un filósofo ha curado a nadie, al revés, la filosofía incluso ha producido grandes crímenes en la humanidad, de diverso tipo, ¿no? Pero bueno, Aristóteles, aparte de ser filósofo, fue primero en trabajar en la lógica matemática y en la lógica científica, donde si A es B, B es C, os acordad, los silogismos clásicos de 3. Bueno, pues esto Aristóteles lo trabajó mucho, por lo tanto le debemos mucho a él. Y, como sabéis, en casi todas las religiones, pues todas las grandes civilizaciones tienen su religión tiene su corpus, y su corpus suele tener un documento, un libro o escritos donde se recoge todas las normas de la vida, incluyendo, pues como digo, de la salud. Así el Antiguo Testamento pues habla, como sabéis, de los enfermos que había que aislarlos, en el caso de lepra, que a veces era un problema, y también, por ejemplo, la clásica circuncisión de los judíos. El Antiguo Testamento también lo utilizan los judíos. Es Hipócrates, un filósofo médico, el que, fijaros, durante 18 siglos hace dominar la medicina. Hipócrates era un médico que a los que menos les gusta decían que era un médico pues, que hacía más mal que bien. En el fondo era un médico prudente, procuraba que las cosas que se aplicasen tuvieran fundamento y mejor entonces, antes que hacer barbaridades, no hacer nada, ¿no? El clásico primum non nocere que luego citaré. La medicina hipocrática, sin embargo, le debemos mucho a él porque él hizo definiciones de enfermedades que siguen vigentes ahora. A él se debe el famoso juramento hipocrático, pero en aquel entonces la normativa terapéutica, lo que había de terapéutico era muy poquito, ¿vale? Los humores famosos que había, y es lo que condicionó toda la medicina del siglo XVII, pues había que sangrar, había que meter sanguijuelas, había que purgar, había que producir vómitos, se hacían medicamentos eméticos, se hacían vomitar, ahora no les hace vomitar a nadie. Por lo tanto, digamos que Hipócrates ha condicionado mucho la medicina. Ante todo, y en nuestra profesión, lo que debemos ser es escépticos, ¿no? El escepticismo, yo me acuerdo hace poco, cito brevemente, tuve una inspección de farmacia y no sé cómo hablando tal me dijo, mira que ser escéptico, le parecía mal. Ser escéptico simplemente es dudar, consultar fuentes fiables y sobre eso actuar. Y nosotros tenemos además internet, he puesto ahí un ordenador para que podáis verlo, porque fijaros, nuestra mente es imperfecta. Si se me abre una foto, abro los ojos y veo un elefante pequeño, mi mente me dirá inmediatamente, está lejos. ¿Por qué? Porque mi mente sabe que el elefante es grande. Por lo tanto, nuestra mente no es un mecanismo perfecto, al revés. Está adaptada para protegernos de la vida. Fijaros, ahora veréis que vuestro campo de visión es completa. Pues no, nuestro ojo tiene una parte que no produce visión, que es la mácula, no tiene conos ni bastones, pero nuestro cerebro lo cubre de imagen para tener una única continuidad. Como sabéis, además, que vemos todo al revés, porque el cristalino pues cambia la orientación. Por lo tanto, ya sabemos que la percepción de nuestra mente no es perfecta. Por lo tanto, debemos acudir a fuentes fiables.
Me gustaría hablaros por encima de las falacias científicas, donde veréis pues, muchísimos conceptos que os sonarán y por los cuales se rigen muchas de las pseudoterapias para basar su terapéutica, para basar para crear su corpus, ¿no? Fijaros, aquí veréis unos cuantos, la afirmación del consecuente. La afirmación del consecuente clásica es de voy a sacar el paraguas. Siempre sacas el paraguas, llueve. Pues voy a sacar el paraguas, sí, llueve. Veréis muchas de ellas. Esto es de la página de RP. Me gustaría comentar algunas clásicas. Hay una, por ejemplo, que es el argumento ex populo. El argumento ex populo es todo el mundo sabe que la Tierra es plana. ¿Vale? Pues os sabéis que en ciencia no vale. La falacia de autoridad. Pues porque la homeopatía la usen los reyes de ingleses o la reina Sofía no la hace más veraz. O otro de autoridades, sabéis que hay bueno, luego citarán, hay un premio Nobel que fue el Luc Montagnier que descubrió el virus del SIDA, que apoya firmemente la homeopatía, porque sea premio Nobel no da más certeza a la homeopatía, ¿vale? Ni otras terapias. Y la última que veis aquí, me gustaría citarla, que es la falacia YouTubium, que la acaba de incorporar José Miguel Mulet, que le conoceréis porque es un autor prolífico, amigo y escéptico. Cito un ejemplo, mi hijo que tiene 12 años, hace un año empezó a ver muchos vídeos de YouTube donde hablaba de tiburones de 10 metros, le causaba una gran... Entonces yo decía, hijo mío, no existen los tiburones, no, de 20 metros, no existen tiburones de 20 metros. Papá, hay 1000 vídeos en YouTube que hablan de tiburones de 20 metros. Mucha gente se piensa que por el hecho de que esté en Internet, en YouTube, en las redes sociales, existe. Esa es una falacia que tenemos ahora y que es muy importante tener en cuenta. Otros engaños de la mente que conoceréis, la pareidolia, que tiene que ver con pared, que os pasará a las caras de Belmez, ahora que estáis en Andalucía, es que tenemos una tendencia en la mente a buscar sobre todo caras. Es un sesgo que tenemos desde que nacemos, por eso los bebés constantemente miran a la gente, mire, ya conoce a su papá. No, un niño de un mes no conoce a su papá, pero tiende a mirar a los ojos y a las caras, porque así muestra, como no tiene lenguaje, sus posibles necesidades, si llora, si está contento, y hace que le vean. Bueno, pues en ese efecto intentamos buscar en objetos que no tienen ninguna forma. Beatriz Robles hizo un comentario antes en su intervención, ¿no? El buscar caras, ¿no? Pues las caras de Belmez, de la mancha esta de una pared, que era mancha simple de cemento. Y a ver, ahora os digo a todos vosotros, ya os fijaréis, cuando miréis a la luna, ahora veréis a un hombre con bigote que besa a una mujer. Ya ponéis a buscarlo, ¿vale? Cuando no hay ningún, la consecuencia son los cráteres que hay, que de esa forma mucha gente es la imagen más clásica de la luna, que es un hombre que besa a una mujer con bigote. No la mujer, el hombre. ¿Vale? Entonces os quería decir que hay estos fenómenos, al igual que la apofenia, que es encontrar relaciones causales entre cosas que no lo son. La apofenia a veces llega a ser una enfermedad como el que hay gente que intenta buscar el número en todo. El número 23, hay una película, no me acuerdo cuál era, que siempre está buscando el número 23 y cosas relacionadas con el número 23. Pues es otra forma de engendro mental que nos hace ver cosas donde no las hay. Todo esto os cuento para que veáis luego como muchas de las pseudociencias de las que os citaré y revisemos en qué se basan, ¿no? Y muchas de ellas se basan en falacias científicas o en fenómenos como este. El efecto de Dunning-Kruger es otro muy curioso, y es que tendemos a sobrevalorarnos. Todos pensamos que somos más listos que nadie. Es decir, todos somos suficientes incompetentes, pero soy inconscientemente incompetente. Es decir, soy incompetente, pero encima no lo sé. Eso es un problema cuando es alguien de ciencia el que lo maneja, o cuando es alguien famoso, o cuando es alguien de influencia, ¿no? Pues lo dijo fulano, o el dentífrico que utiliza el Papa. Entonces, bueno, pues nos puede parecer que ese señor es muy inteligente donde ha llegado y que al utilizarlo, pues no, todos nos equivocamos, el Papa incluido. Simplemente por buscar un chascarrillo, ¿no? Pues es que ayer me encontraba esta noticia, ¿no? Este diario, pues fijaros que dice que Pablo Iglesias se ha cortado el pelo para parecerse a Stalin. Pues bueno, es una forma de pareidolia. Podríamos buscar una foto de Hitler, lo mismo de Sueda, que se pareciera. Pero como veis, hay gente que acepte, ¿no? Que fomenta el ser muy marxista, ¿no? Entonces todos funcionamos un poco con esos esquemas mentales. Bien,
Comentaros además, que conoceréis todos los que estudian farmacia, pero también en nutrición también existe lo que se llama el efecto placebo, es decir, en la mente, el cuerpo tiende a la curación, aparte de eso, entonces, pero la administración de una simple cápsula o un comprimido sin principio activo, en mucha gente causa alivio de síntomas y hasta curación de enfermedades, ¿vale? Entonces siempre existe un silogismo en la medicina, se llama primum non nocere, primero no hacer daño, se atribuye a Aristóteles, pero no es cierto, es del siglo XVII aproximadamente, que en eso mucha gente se ha basado, ¿eh? No voy a hacer daño, con el no hacer daño no hago nada, pero si se puede hacer algo, vamos a hacerlo, ¿no? Es decir, puede ser, todos los medicamentos sabemos, y aquí somos farmacéuticos, también los nutricionistas. Suso, creo que has tenido el mismo problema con el micro que antes. A lo que vemos arriba, a las guías de... He perdido el audio. No sé si he perdido el audio. Ahora ya se escucha bien. Vale, perdón. Vale, pues disculpad. Como os decía, para llegar a las guías de práctica clínica se empieza por abajo, como sabéis, con medicamentos, estudios en laboratorio, en modelos biológicos, en modelos in vitro, luego nos vamos a animales, luego nos vamos a humanos, estudiamos caso control, estudiamos cohortes, hacemos ensayos clínicos, nos vamos a metaanálisis, revisiones sistemáticas, que deben ser constantes y frecuentes. Es decir, y os voy a poner un ejemplo. Yo llevo 30 años en la profesión. Si vierais la de medicamentos que se han dejado de utilizar, que en un principio parecían imprescindibles y que ahora jamás nadie se atrevería a utilizar, desde la aspirina en niños, que está totalmente prohibida. De hecho, ahora mismo la cianobactericílico, si hubiera que aprobarse, no se aprobaría nunca sin receta. Hasta productos pues, como los parches de nitroglicerina. Era raro no ver a un cardiópata con su parche de nitroglicerina puesto para la angina, cuando actualmente casi nadie se utiliza, porque encima tiene un efecto perjudicial, aumenta la mortalidad. Cientos de medicamentos han producido efectos secundarios graves, pero eso no da pie a los que dicen que la medicina racional y científica causa daño, ¿vale? El famoso daño por los medicamentos y que causa más urgencias, más ingresos en urgencias que ninguna otra patología. Puede ser cierto, pero hay que tomarlo con precaución. Pero hay que saber que incluso la ciencia se equivoca, pero no porque la ciencia oficial se equivoque, hace buenas las pseudoterapias. Perdonad, sigo presentando. Bueno, como sabéis, como os dije, soy socio de APTP, que es la Asociación para Proteger al Enfermo de las Terapias Pseudocientíficas, porque hay mucho desaprensivo, y él en su página pues cita un montón de ellas, ¿no? Y que me gustaría un poco ver, y ver sobre todo algunas de ellas que están en farmacias y las que no. Bueno, pues aquí veis, la acupuntura sigue teniendo una cierta credibilidad, incluso llegó a tener estudios que avalaban un poquito su eficacia, ahora está absolutamente demostrado que no vale para nada. Hay una terapia además peligrosa y que está sacando mucho dinero en España, que es la bioneuromoción, que hace un tipo desaprensivo de Barcelona que con muertes a sus espaldas y que ha conseguido incluso denunciar a gente que le persigue y los jueces tramitarlo. Es decir, tampoco tenemos, ni siquiera la justicia está a favor de la... No voy a decir en general la justicia, pero nos encontramos fallos o aceptación de demandas contra gente que defendemos la medicina basada en la evidencia y luchamos para que estas asociaciones no engañen a pacientes, ¿no? Que encima de causarles mal les vacía el bolsillo. Y cuesta muchas veces, ¿no? Podéis ver aquí cosas que se venden en la farmacia. Dieta alcalina me han ofrecido, dice que el cuerpo es alcalino, no sé dónde la han sacado. Y te venden hasta... Bueno, el otro día me quisieron vender un aparato que fabricaba hidrógeno, agua hidrogenada. Y que consideraban que, bueno, en fin, las flores de Bach se siguen viendo en algunas farmacias. Aquí podréis ver pues, la hidroterapia de colon, que significa meterte un tubo por el ano y limpiarte el colon, cuando el colon se limpia solo, no hace falta. Por supuesto está la homeopatía. Aquí veréis la medicina biológica u homotoxicológica, que se vende en farmacias, que son una especie de oligoterapia, también le llaman, ¿no? Que son pequeñas concentraciones de metales. Con eso curan todo. Tenemos la naturopatía, tenemos la osteopatía, que invade las consultas de alguien que son importantísimos para la salud, que son los fisioterapeutas. Cuando veis un fisioterapeuta que en su consulta pone osteopatía, ni entréis, es una falsa terapia.
Abajo del todo veréis el psicoanálisis. ¿Cuántos no han hablado del psicoanálisis? ¿Cuántos no nos han dicho que hay que leerse la interpretación de los sueños? Bueno, Freud era un psicópata con unos problemas de drogadicción tremendos, vivía en una época extrañísima, era muy inteligente, pero casi todo su cuerpo científico es falso, ¿vale? Acabo citando pues otras, la reflexología podal, pues el reiki, la terapia con el suelo de anguila, no existe, las terapias quelantes, las terapias radiónicas, todas estas que veis aquí son terapias que ahora mismo hay mucha gente que lo sigue y tienen aceptación. Y como os digo, unas cuantas en la farmacia. Bueno, solo comentaros como para acabar y dejar pie a Carlos y a vuestras preguntas y vuestra interpretación, si queréis, y lo que queréis comentar de lo que hemos dicho aquí. A ver si me deja el sistema, que va un poco lento, presentarlo. Perdonad. Solamente sacar como conclusiones. Bueno, si me dejas. Bueno, primero, que somos profesionales sanitarios. Solo la ciencia y la técnica nos guían, pero debemos saber cómo es la ciencia, cómo es la técnica, ser críticos y poner en duda. El dinamismo de la ciencia y la tecnología nos exigen estar actualizados. Hay que leer. Yo tengo la desgracia de compañeros que colgaron el título hace 30 años en su despacho y no han vuelto a actualizarse en farmacología ni en ninguno de los aspectos que tocamos en la facultad, cuando os aseguro que de 30 años que yo la carrera hasta ahora, no solo la extensión, sino cosas que eran ciertas han pasado a ser falsas y al revés, muy pocas veces, a la que suele ser falsa la ciencia, muy pocas veces se recupera, ¿vale? Y luego además que gozad de que estamos en una época maravillosa de las comunicaciones. Twitter está muy bien para poner a parir a la gente, pero yo puedo recomendar, he puesto un ejemplo de Twitter, hay otras más redes sociales, pero Twitter es uno de los mejores repositorios de ciencias de la salud. Hay gente estupenda haciendo píldoras de sabiduría científica relacionada con la salud en Twitter. Seguidlos porque, sin duda, no se puede rechazar las redes sociales, pero en ciencia hay que utilizarla con cuidado. Y por último, solo quiero haceros una recomendación de 2 lecturas y 3 sitios web, ¿no? A ver, yo creo que todos los que trabajamos en la ciencia tenemos que haber leído Alan Chalmers y este libro que veis aquí, que es ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Es un libro breve, fácil, para no hace falta ser un erudito y que os recomiendo encarecidamente. ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Una lectura que debería ser obligatoria para todos, ¿vale? Guía del universo para escépticos es un maravilloso libro que precisamente os demostrará todos os mostrará todos muchos más problemas de la percepción mental que tenemos para la interpretación de la ciencia. Y acabo simplemente con 3 citas, o sea, 3 sitios web que considero muy prácticos para la ciencia. Escépticos es uno de los mejores repositorios, escépticos.es, sobre ciencia y sobre crítica de la terapéutica. A nivel nutrición, Juan Revenga, aparte de que hemos compartido mesa en varias charlas, me parece uno de los más, aparte de amenos y documentados nutricionistas, sin despreciar a nadie, quiero citar solamente a 3, por favor, que nadie se sienta. Y luego a nivel de farmacia, el Rincón de Sísifo, por cierto, creo que es granadino, Carlos Fernández Oropesa, uno de los mejores farmacéuticos comunitarios, y su web una excelente fuente de ciencia en terapéutica. Y nada más, después de haberos intentado hacer ver un poquito de toda la pseudociencia que hay por ahí, la perversión de nuestra mente, los errores que da nuestra mente de su interpretación, os dejo con Carlos para que os hable más en concreto de la homeopatía. Muchas gracias. A ver si lo hacemos bien. Ok, ¿estamos? Se me ve, ¿no? Y la presentación. Bueno, buenos días a todos. Gracias a los organizadores del Congreso por invitarme y, bueno, a Suso por compartir otra vez una mesa redonda y por dejármelo tan fácil. Me lo has explicado todo muy bien y encima no me has chafado prácticamente nada. Bueno, yo soy farmacéutico. A mí me gusta hacer siempre, antes de empezar, una declaración de conflicto de intereses. La vi una vez, me gustó mucho cómo lo hizo un ponente y digo, pues a partir de ahora lo voy a copiar. Yo declaro que no tengo ningún conflicto de intereses contra la homeopatía, o sea, no tenemos nada en contra de la homeopatía, no hace nada. No me pagan las farmacéuticas, en realidad no me paga absolutamente nadie. No pertenecemos a ninguna farmacia,
Esto lo digo porque nos acusan cuando vamos con la ciencia por delante. No milito en ningún partido político y mi único interés, como el de Suso también ha comentado, es la defensa de la salud de los pacientes y que no se les engañe desde la oficina de farmacia. Desde Farmaciencia, que tengo el honor de presidir, el anterior presidente fue Suso, lo que queremos es que las farmacias dispensen medicamentos que cumplan 3 características: que sean necesarios, que sean seguros y que no causen ningún daño. La homeopatía no cumple ninguno de los 3. Vamos a centrarnos en la homeopatía. Bueno, tengo un certificado de Boirón, que soy especialista en homeopatía. Esto lo podéis descargar de internet. Yo lo hice en el 2016 y bueno, no hay que ni siquiera rellenar un test. También tengo otro certificado, homeópata científico verdadero, de la Universidad de los Huevos Soleados o Huevos Morados. Sí, marrones, ¿no? Al sol. El mismo valor de mis certificados de homeopatía que la propia homeopatía. Gracias a todas nuestras actividades, pues Boirón me bloquea como a todos los que nos metemos con ello. Este sí que vale. O sea, que una compañía como es Boirón me bloquee tiene más valor que los otros 2, que indica que lo estamos haciendo bien. Voy a dar al principio unas pinceladas de lo que es la homeopatía para que nos centremos en el gran problema que tenemos hoy en día en las farmacias y en la ciencia en general. Empezó con Hahnemann, mirad la fecha, estamos hablando hace ya más de 200 años, y se le ocurrió el principio, entre comillas, lo pongo, de lo similar cura lo similar. Este principio que se inventó y que por supuesto no está para nada demostrado. Se dio cuenta de que está traduciendo un libro en materia de química que a la quinina que se utilizaba para la curación de fiebres intermitentes, si se tomaba él altas dosis de quinina, producía más o menos los mismos efectos. Y entonces se inventó esto, lo de la ley de similitud. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que provoca unos efectos en personas sanas cura la enfermedad en las personas que tienen estos síntomas. El ejemplo, yo creo que el más claro de todos, mejor que el de la quinina, es el del café. Si el café produce insomnio o nerviosismo en personas sanas, en gente que no puede dormir o que está nerviosa, pues si le doy café, mejora. Esta es la teoría hahnemanniana, y que es uno de los principios de la homeopatía. Por supuesto, ya digo que no tiene nada que ver. Antes de empezar, la homeopatía no es natural y, por supuesto, y esto creo que debe quedar claro, es que no es fitoterapia. La fitoterapia, estas son imágenes que muestran, cuando hablamos de homeopatía, ponéis homeopatía en internet, en Google, lo que sea, y salen imágenes así, siempre flores, siempre verde, siempre tal. ¿Por qué? Porque intentan acompañarlo de la fitoterapia que como sí que es natural, más o menos, y sí que tiene efectos también más o menos, pues se intentan aprovecharse de esta imagen para dar un poco de verosimilitud a lo que está ocurriendo. Pero tenemos que tener claro que no es natural, como luego veremos, y por supuesto no es fitoterapia, aunque parte de la homeopatía sí que tiene tinturas madres. Tinturas madres que son fitoterápicas. Seguimos con los principios. El segundo principio importante de la homeopatía es la individualización. ¿Qué es esto? Pues que no hay enfermedades sino enfermos. Entonces hay que tener un equilibrio de la fuerza vital para que, si la enfermedad nos ha desequilibrado, nosotros con la homeopatía nos equilibremos. El truco de esto es que lo que hacen es coger a la persona, hacerle un montón de cuestionarios, para que al final darle un tratamiento individualizado o personalizado. Esto veremos luego que tiene sus ventajas respecto, como comentaba Suso antes, del efecto placebo, del sentirte atendido, del sentirte escuchado, y eso simplemente puede hacer que tu enfermedad, sobre todo determinadas enfermedades, mejoren. Pero desde luego es, por supuesto, un timo. Y también es la excusa que utilizan los homeópatas para evitar los estudios comparativos doble ciego, que como vosotros sabéis
son los únicos que tienen valor para probar algo en ciencia. Porque otros tipos de estudios que no son doble ciego pues tienen unos sesgos que en este tipo de casos los imposibilitan para tener esta evidencia. Este cuadro lo ha puesto Suso, que por supuesto es el que se debería tener, y este es el que tiene la homeopatía y otras pseudociencias. Varios estudios aleatorios, estudios in vitro, seguramente serían ratones transgénicos. Ha salido un famoso en la televisión. No quiero hablar de Miguel Bosé porque esto nos daría para dar un montón de historias. Un científico poco conocido y tal, que murió por algo del tema, o un premio Nobel que se le ha ido un poco la chaveta, está diciendo tonterías. Culturas antiguas ya lo sabían. Sale una web, un vídeo de YouTube, el principio YouTubium, que comentaba también Suso, y los dos más importantes de la homeopatía, junto con el a mi vecina. A mi prima le funciona, a mi vecina también, y el más importante, a mí me funciona. Luego, si a mí me funciona, la homeopatía sí que funciona. Ojo, si yo tengo un dolor de cabeza y me tomo un paracetamol y algo de homeopatía, el dolor de cabeza se me quita no por el paracetamol, porque a mí lo que me funciona es la homeopatía. Esto es cómo funciona el tema. Otro principio también muy importante, que es la base de la terapéutica homeopática, que es cuanto más diluido, más potente. Y aquí ya sí que los científicos chocamos. ¿Por qué? Porque, claro, si yo le doy café a alguien que no duerme, obviamente pues va a seguir con más nerviosismo y va a dormir peor. ¿Truco? Pues en vez de darle café en cantidades o en dosis normales, me invento las dosis infinitesimales. Quiere decir, le doy la vuelta a todo principio terapéutico conocido, que es cuanto más diluido, más potente. De tal manera que si yo cojo una tintura madre, que es con lo que tenemos a la izquierda, sería poco potente, podría ser de cualquier cosa, luego veremos, y la más diluida sería mucho más potente, y cuanto más diluido, más potente. Vamos a ver un poco así por encima lo de las diluciones infinitesimales, a qué potencia, entre comillas, obviamente, alcanzan. ¿Vale? Los homeópatas funcionan de esta siguiente manera. Hacen una tintura madre, luego veremos de qué, que se inventan cualquier historia, y entonces lo que hacen es cogen una gota y lo juntan con 99 gotas. Puede ser a gotas, puede ser a mililitros o puede ser a churro, que lo veremos a ver. Veis que a medida que vamos haciendo diluciones seriadas, vamos aumentando la potencia. ¿Vale? Esto es importante que lo tengamos claro. Y se han inventado también que no vale mezclar, que no, hay que hacer una dilución que ellos le llaman sufusión, que tienes que moverlo 100 veces, y originalmente Hahnemann le daba las 100 golpes contra una Biblia de lomos forrada con piel de lomo de caballo. Pero bueno, esto ya es un poquito de historia. Si nos fijamos, conocemos todos el número de Avogadro y empezamos a hacer diluciones. Cuando llegamos a la C12, o sea, 12 veces de 1 a 100, 1 a 100, 1 a 100, 1 a 100, ya llegamos a 0,6. Quiere decir que en una dilución 12 no encontramos ni una sola molécula del principio activo inicial, si es que lo hubiera o de lo que hubiera. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hay? Agua. Aparte de eso, ni en la 11, ni en la 10, ni en la 9, ni en la 8, ni en la 7, estamos hablando, fijaros las cifras, de cantidades ridículas, ¿vale? Que no sustentan ningún ensayo terapéutico. La centesimal hahnemanniana viene a ser esto, de la sustancia activa en 99 partes de alcohol, le llamamos una CH. Cuando cogemos de esa segunda, de una CH, cogemos una parte y a 99 partes de alcohol, alcohol o agua, vas a ser 2CH, 3CH, 4CH, 5CH, 6CH, espíritus y flautas. Hasta, por ejemplo, la 30CH. ¿Por qué pongo 30CH? Porque es una de las dosis más utilizadas en homeopatía. ¿Qué es una 30CH? Pues es diluir algo 30 veces 1 a 100. Para que nos hagamos una idea. La corsacoviana es lo mismo, pero en vez de hacer 1 a 100 con mililitros o con gotas, lo hacen vaciando y lo que queda en el frasco lo rellenan. O sea, por eso decía yo lo del churro. Pero es que le da igual. Vacían, llenan, vacían, llenan, vacían, llenan. Así 30 veces. ¿Vale? Y entonces, si lo hacen con este sistema churro, en vez de llamarle centesimales, se llaman Cas.
de dilución corsacoviana en vez de hahnemanniana. Es otro invento. ¿Qué es una 30CH? Imaginaros una esfera con un diámetro de 150 millones de kilómetros, que es la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, ¿vale? La luz tarda 8 minutos en recorrer esa distancia. Pues esa esfera, si dentro tenemos una sola molécula de la sustancia, sería una dilución 30CH, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que es que no hay agua en la Tierra ni en el universo suficiente para hacer una 30CH. Yo creo que cualquier científico ya está un poco diciendo, ¿pero esto es verdad? Pues sí, es verdad. Y luego otro invento más, que este se usa poco, que es la dilución milesimal, que es que trituran una 3CH, luego la pasan a gotas, luego la echan una gota en agua, luego de ahí lo echan en los glóbulos, de ahí cogen unos glóbulos y los vuelven a pasar al agua. Bueno, al final es lo mismo, es la dilución para hacerlo cada vez más diluido y hacerlo, teóricamente, según ellos, cada vez más potente. Al final, ¿qué queda? Pues solo queda agua. Pero solo queda agua mucho antes de una 12 o de una 30CH. Y queda placebo, que no es este el grupo, que si entráis en internet y ponéis placebo sale un grupo, sino es este tipo de placebos. Que como comentaba antes Suso, el placebo funciona a veces, pero lo que ocurre es que no es deontológicamente correcto recetar placebo. Por lo tanto, la homeopatía está completamente prohibida por los códigos éticos de deontología médica, por lo tanto los médicos no pueden recetar homeopatía según sus códigos deontológicos y tampoco se puede dispensar en farmacias porque el código deontológico farmacéutico lo impide. ¿Qué ocurre? Pues que la gente se salta los códigos deontológicos a la torera, en este y en otros casos, pero en este es el que nos compete, pues es importante. Vamos a ver lo de los remedios homeopáticos. Esto es una foto de una farmacia cualquiera, ¿vale? Guarón, Homeosor, Gel, estas son las marcas más corrientes y que están puestos en los mostradores o en los escaparates de muchas farmacias. ¿De qué se hacen los remedios? Lo voy a pasar deprisa, a ver si alguien es capaz de leerlos. Todos estos son completamente ciertos. Suso los conoce, tenemos muchos más y es curioso, ¿vale? Suso hacía un truco, no sé si era Suso o Fernando Frías, que ponía todos estos y decía, a ver si encontráis uno que he puesto falso, ¿vale? Yo lo he puesto también, pero bueno, por online es más complicado, ¿no? Hostia consagrada, tormenta, meditación, agua del Amazonas, legañas, cosas curiosas, ¿eh? Jabón, salchicha, radiación de teléfono móvil, Stonehenge, que son ponerlo en los monolitos, grasa de bacon, mucosa nasal, ahora con lo del COVID no sé cómo lo harían, caca de vaca, esto va en serio, ¿eh? Hidrógeno, música tradicional de la India, esto pone en el agua y le toca la música, el color rojo, la gravedad, al final viene a ser esto, Torantim. Sonido del cuenco tibetano, etc. Bueno, los voy a pasar deprisa. Hay algunos que son un poco curiosos, como lo del muro de Berlín para la angustia. VIH, no sé para qué. Humo de escape de un Jaguar S-Type de 1962, no vale con cualquier otro. Agua de Vichy, pegamento, tenia, viento, plástico, rayos X, Coca-Cola, rosbif, pavos, etc. Luego el magnetismo. Voy a pasar deprisa, cocaína, la heroína y al final el amor. Esa a mí es la que más me gusta de todos. Dice, hombre, es que hacen un remedio con amor. Claro, el amor cura. No, señor, amor es agua de mares, océanos y ríos. Quiere decir que son capaces de hacer un remedio homeopático con agua. Ya el colmo de los colmos. Bueno, pues con todo esto nos intentan vender cosas que luego, ojo, toda este agua y todas estas diluciones las mojan con cuidadito en unos glóbulos de azúcar para que no se deshagan, ¿no? Y al final pues tendrían que poner esto, ¿no? Lea las instrucciones y consulte a su vidente porque el farmacéutico no tendría que entrar en esto. Pero desgraciadamente sí que entramos, ¿vale? Oscilococcinum es el rey, por decirlo de alguna manera, de los medicamentos homeopáticos en farmacia, porque es un antigripal. Y ahora con el COVID pues se ha puesto, digamos, más en boga. Tiene hasta genéricos, por decirlo de alguna manera, y a nosotros lo que más nos gusta es en vez del oscilococcinum, el patidococcinum. ¿Por qué? Porque dicen
que esto lo tendrían que probar, que lo hacen a través de el hígado, vísceras machacadas de un determinado pato, etc. ¿Vale? A nosotros nos gusta este, que son chucherías y demás, de la lista de la vergüenza de Naucas. ¿Vale? Hablamos un poquito de las diluciones infinitesimales, os acordáis, ¿no? Esto del 30K y demás. Pues este serían 200K, que viene a ser todo esto. ¿Vale? Las he contado, o sea que sí que son 200K. Una dilución de un jugo de vísceras de pato, 200 veces diluida, 1 a 100, 1 a 100, 1 a 100, que esto en números es todo esto, al final ni siquiera he puesto un 1, he puesto el patito este. Obviamente con un, no, por favor, no os preocupéis del pobre pato, porque con un pato hay para toda la humanidad, todas 250.000 generaciones, o sea que no os preocupéis que aquí pato hay, con medio pato hay pato. Porque imaginaros todo esto y luego con esto, con este agua, con todos estos ceros y un 1, mojan esos granulitos de azúcar. ¿Posibilidades de que esto funcione? Pues estas son, ninguna o ninguna. Creo que nos escandalizaría a cualquier científico, pero no. La homeopatía en España sigue funcionando tanto que hace ya unos años, Suso, yo y algunos otros compañeros de toda España fundamos Farmaciencia. ¿Para qué? Pues para defender a los pacientes y que esto por lo menos no esté en las farmacias. Empezamos el Día Mundial del Farmacéutico, que es el 25 de septiembre, y empezamos pues, a intentar sacar la homeopatía de las farmacias. ¿Lo hemos conseguido? Pues la prueba es que no. ¿Hemos conseguido algo? Pues bueno, algo sí. Algo hemos conseguido. Luego Miguel creo que iba a comentar algunos datos. Pero seguimos teniendo farmacias homeopáticas, farmacias que venden homeopatía, farmacias homeopatía. Y esta es la que más me gusta de todos, que está en Granada además. Farmacia mata. Entonces pone homeopatía en la farmacia mata. ¿Vale? Sin ganas de hacerle la gracia por el apellido de este señor o señora, realmente la homeopatía mata. Y habría que pensar, ¿la homeopatía mata? Pues bueno, lo comento después. Vemos en farmacia estas cosas, ¿vale? Medicamentos homeopáticos, chucherías que son, al final es azúcar, pero nos lo venden para niños. Esto creo que es especialmente delicado ya empezar a medicar, por decirlo de alguna manera, o a darles chuches a los niños ya con este tipo de cosas. Homeopatía hay para todo, no voy a entrar. Y vemos homeopatía que se está vendiendo en farmacias, importantes farmacias, que parte de su venta es homeopatía, y vemos cosas como esta. Fijaros, Homeosor Natrum Muriaticum 200TH. Acordad, 200TH, que son dilución de sal 200 veces, y luego lo pasan a gránulos. El kilo sale a 500 euros el kilo de sal. ¿Vale? Triste también, pues cosas como esta, esto es del Consejo General, en el que en un protocolo de atención farmacéutica ante la gripe, pues habla de homeopatía o fitoterapia y valora el tratamiento con homeopatía y fitoterapia. Esto está cambiando, ¿vale? Esto ya tiene algunos años. Pero colegios como el de Madrid o el de Barcelona, que son los que participan en la Agora Farmacéutica, Agora Sanitaria, perdón, están haciendo destacados como homeopatía. Esto es una farmacia en Castellón que también promociona homeopatía. Todo eso está denunciado, está denunciado todo, no solo por Farmaciencia, sino también por las otras asociaciones de escépticos, porque lo que queremos es que esto no cunda como ejemplo. ¿Vale? Esto fue una farmacia de Castellón que le dan homeopatía hasta a los perros. Esto es lo que dice el gato. No me gusta la comparativa. Las fotos no las he hecho yo, no he hecho yo ninguna foto. Bueno, algunas sí, pero estas no, y otras sacan de internet. Dice de los maricones, pero es que también la homosexualidad se cura con homeopatía. Quiere decir que hay homeopatía para todo, incluso para las cosas terribles. De que se crea la gente. Por si fuera poco, como ya se quedaban sin argumentos con todo este tema de las diluciones, de los principios activos y demás, sale Benveniste a finales del siglo pasado y dice que no, es que el agua tiene memoria. ¿Vale? ¿El agua tiene memoria? ¿Cómo es eso? A ver, pensad vosotros que habéis estudiado el agua, H2O y demás. ¿Memoria? ¿Memoria de qué dice? Memoria de lo que tiene disuelto.
¿vale? Yo la única agua con memoria a mí que se me ocurría era esta, que también es otra historia, podríamos hablar de eso. Pero si el agua tiene memoria, pues todo lo que ha tenido disuelto sería así, ¿no? Entonces, este también es muy curioso. Ahora por lo del virus lo he puesto, ¿eh? Tranquilos que vienen los virus, los medicamentos a ayudarnos, pero la homeopatía, por supuesto, no hace absolutamente nada, ¿vale? ¿De qué diferencia el agua de la homeopatía o del azúcar? Pues simplemente la ignorancia humana. Y llegamos hasta esto. Elixir, orquídeas homeopático. ¿Por qué? Pues agua. ¿Algún problema? ¿Agua para las orquídeas es malo? Pues no. Sin azúcar, que lo conocéis seguro, pues también hablo de un poquito de la homeopatía y que es 100% azúcar. Y como antes hice el ejemplo de la sal, el azúcar de la azucarera son 0,69, la homeopatía unos 1.200 euros el kilo. O sea, mucho más caro que la sal, ¿vale? Habría que pagarla con un trocito de billete, incluso con billetes de Monopoly. Falacia, comentaba Suso algunas, a mí me gusta poner la de cantidad de publicaciones. Los homeópatas dicen, pues sí que hay estudios, tengo muchísimos estudios publicados en PubMed. Buscamos homeopatía, hay 5.724, ¿vale? Si buscamos eficacia de la homeopatía, ya solo 406. Y luego si entramos a esos estudios son de risa, ¿no? Pero claro, como toda falacia, se la combate fácilmente. Azúcar, 470.000. Mierda. 114.000. Magia, 11.000. O sea, que no nos cuenten esto. Y llegamos a la gran pregunta. ¿La homeopatía es un medicamento? Esto lo pregunto y tenemos un foro, la gente, no, ¿cómo va a ser un medicamento después de todo lo que nos has contado? Pues bueno, es un oxímoron, que quiere decir que dice cosa que se contradice a sí misma, pero sí, son medicamentos, ¿vale? Y también la falsa homeopatía, estos, el Estodal y Cicaderma, que son medicamentos que se hacen pasar por homeopatía para saltarse todos los controles. Todos los medicamentos, cuando salen al mercado, salen de venta en farmacias, por supuesto, como todos los medicamentos, tienen que tener una serie de requisitos, pero los homeopáticos no, ¿vale? Hay un artículo, que es el artículo 50, especialmente hecho para los medicamentos homeopáticos, o sea, la puerta de atrás, por donde se cuelan, en el que los considera medicamentos. Y por eso la homeopatía solo se puede vender en farmacias, ¿vale? Son medicamentos, que es de las cosas que queremos que se quite, pero hay que tener en cuenta que son medicamentos homeopáticos, con el apellido, ¿vale? Medicamentos homeopáticos. No intentemos que sea un medicamento como los otros, porque desde luego no pasan los otros. Pero voy a ir un pasito más adelante, ¿vale? Hablan de la relación beneficio-riesgo y los han autorizado porque dicen que no tienen riesgo, pero esto es falso. La homeopatía, y esto probablemente es lo más importante de lo que voy a decir en toda mi intervención, es peligrosa. La homeopatía mata. Esta relación beneficio-riesgo que considera la Boletín Oficial del Estado y la Agencia Española de Medicamentos es falsa, porque realmente la homeopatía mata porque hace una cosa terrible, que es impedir el tratamiento o retrasar o impedir el tratamiento con medicación que sí realmente funciona, ¿vale? Hay una pérdida de oportunidad terapéutica. El paciente que se pasa a la homeopatía deja de tomar el medicamento que sí que le puede funcionar y que incluso tenemos casos de que ha llegado a matar por falta de tratamiento que funcione. Y por otro lado, el Ministerio dice que les va a dar un código nacional y que va a hacer un registro igual a pagar tasas, pues todavía estamos esperando. El único medicamento que puede funcionar es el culito rana, ¿vale? Si miramos, consultamos la EMS. Sí, la sierra, podían venir todos los sevillanos y demás, porque los granadinos no podíamos porque estábamos en plan cerrado. ¿Me van a abrir una cafetería ahí? Se me oye, sí, ¿no? Si cogemos el laboratorio Boarón, por ejemplo, ningún medicamento. Si cogemos DHU, ningún medicamento. También tiene helado. ¿Vale? Incluso había algunos, pero están todos ahora revocados. ¿Vale? No queda ningún medicamento registrado.
¿Está en crisis la estafa de la homeopatía? Pues nosotros esperemos que sí, esperemos que cada vez se venda menos. Hemos conseguido que la Real Academia de la Lengua, me parece una Silavia. tontería. ¿Cómo era? Yo no me acuerdo. Silavia. Carmen, un momentillo. Slavia, ¿no? Carmen, No. corta el micro, porfa. Es que No no lo me sé. dejas mutearte, no sé por qué. Aunque soy el jefe de la sala, en teoría, no me deja mutear. Ya, vale. Voy rápido. El diccionario de la Real Academia de la Lengua ha cambiado. Antes hablaba de terapéutica, que consistía en, ahora ya habla de práctica. ¿Vale? Ya se ha quitado la palabra terapéutica. Son pequeños pasos, ¿no? En Reino Unido solicita que sus médicos no prescriban homeopatía. En Australia también intenta prohibir que no se venda homeopatía. La Consellería de Sanidad Valenciana está en contra de la homeopatía, la acupuntura, el quiromasaje, como comentaba antes Suso. El Consejo General de Enfermería está en contra no solo de la homeopatía, sino de las pseudociencias. Se ha hecho comunicados en contra de la homeopatía de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, de SEFAC, SEFAP, la Real Academia, como he comentado, la Asociación Española de Comunicación Científica, academias europeas, la APTP, Redune, la Organización Médica Colegial, Naucas y, por supuesto, nosotros, ¿no? Farmaciencia. Pero, ¿qué ocurre? Se hace un manifiesto y lo firman 2.750 de 44 países. Y esto tiene consecuencias, que los homeópatas protestan, incluso han llevado a los organizadores de todo esto con problemas judiciales. Ballesteros, a favor de la homeopatía, fue presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Alicante. Isabel Tobar, a favor de la homeopatía, porque conoce a un homeópata muy reputado, etc. Fue presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Murcia. Afortunadamente estas dos mujeres ya no están, se van dando pasos, pero son muy lentos, muy poco a poco. Son lanzas, puntas de lanza, son picas en Flandes y cosas que empezó Suso. En esta farmacia no se vende homeopatía, empezó Suso hace ya muchos años en su farmacia, dando a la gente unos papelitos con sus razones de no dispensar homeopatía, no vender homeopatía. El testigo que hemos cogido nosotros y en nuestra asociación no vendemos homeopatía. Hay un buscador de farmacias en las que nos negamos a vender homeopatía, sugar free libres de azúcar. Pero realmente tenemos muy poca gente, ¿no? La lucha es desde dentro, en el caso de las farmacias y demás. Aquí llega el anterior gobierno y entonces empezamos a trabajar contra las terapias naturales. Toda esta lista de pseudoterapias que ha comentado Suso, el gobierno se empieza a trabajar. Empieza el programa Comprueba, en el que está la homeopatía en la lista. Y uy, qué bien, se va a hablar de homeopatía, van a cargársela porque realmente no tiene sentido ninguno que esté y que se venda como medicamento en las farmacias. El problema es que cuando hay esta presentación, empezó muy bien, empezaron a sacar muchos informes en contra de pseudoterapias, pero en la homeopatía hay mucho dinero por medio y todavía no le ha tocado. Aquí estuvo Farmaciencia, la única asociación de farmacéuticos que quiere sacar la homeopatía de las farmacias. Y ya está, el problema es que se ha parado todo esto. ¿Y qué hemos hecho? Pues bueno, hemos conseguido algunas campañas que han tenido su repercusión en los medios. Nosotros intentamos también que esto se mueva, que la gente por lo menos se pregunte, sepa primero qué es la homeopatía y que realmente tenga una decisión informada de lo que está tomando. Esta fue nuestra campaña de homeopatía gratis, pusimos carteles en todas las fuentes. ¿Vale? Esta fue otra que hicimos también, homeopatía genérica, dábamos azucarillos, compartir azúcar. Y realmente, pues al final, pues lo que queremos es esto, que tanto médicos como farmacéuticos, como por supuesto los pacientes, pues conozcan que la homeopatía no funciona, conozcan que es un timo y que poco a poco se vaya retirando. También sabemos, lo hemos publicado, cómo hacer tu propia medicina homeopática, que es tomar azúcar y punto más. Y noticias como esta, esto tiene un par de días. En la India, personas se cubren con excremento y orina de vaca para curarse el COVID en la India y nos puede resultar
decir, fíjate qué gente, qué asco, ¿no? Fíjate, luego se echaban con leche para quitársela. Nos puede dar asco, nos puede dar... a mí me da que pensar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esto ya digo que fue hace un par de días, la gente en la India está luchando desesperadamente contra el COVID, pero es que esto tiene ya más de un año, ¿vale? A principios del 2020, el gobierno de la India recomienda homeopatía para combatir el coronavirus. En la misma India, unas cosas traen a otras. Cuando yo digo que la homeopatía mata, pues al final ocurre esto. Si se recomienda la homeopatía para combatir el coronavirus, obviamente como no funciona el coronavirus, como todos sabéis, está acampando con sus respetos allí. Y ya sin más, yo estoy en Alicante, Villajoyosa, invitaros a una paella homeopática cuando queráis venir, o a una cerveza homeopática también cuando queráis. Aquí está abierta a vuestra disposición, ahora que tenemos los bares abiertos. Madrid también es uso, una cerveza homeopática para aquí también. Y nada, muchas gracias y pasamos a lo que es el debate, que creo que puede ser interesante. Ahora normalmente se escucharían aplausos y esas cosas, pero bueno, como estamos online... Bueno, lo podemos intentar si quieres. No he votado ninguno aún. Pero es complicado. Había una aplicación que sí permitía darle un botón y que se pusiera un aplauso virtual, pero esta no lo permite. Bueno, si te parece, desconecta tu presentación de la... Ahí estamos, ¿no? Yo simplemente ahora voy a hacer unas pequeñas conclusiones que he anotado ahora mismo, realmente, porque finalmente no hice la presentación aquella que comenté, porque no he tenido básicamente tiempo entre toda la organización del Congreso. Voy a hacer unas cuantas anotaciones que he dado y ya comienzo de esta manera el debate para que vosotros me respondáis. Vale, ahora estaréis viendo mi pantalla. Vale, en primer lugar, a mí me gustaría dejar claro una cosa que ha dicho, me parece que Carlos, que es que es importante diferenciar la homeopatía de la fitoterapia, que muchas veces en muchos textos, incluso de carácter médico, de carácter un poco aparentemente científico, se habla de manera similar de homeopatía y fitoterapia. En mi opinión no debe ser así. La fitoterapia es una ciencia. La fitoterapia es una ciencia que se debe basar en evidencia y para decir que un principio activo, que en este caso sería una planta, es eficaz para una determinada patología o para una determinada indicación, debe haber detrás un ensayo clínico controlado o cualquier cosa que sustente un poco eso que se está diciendo. Que muchas veces en la práctica eso no sucede así, no sucede así y el mundo de la suplementación alimentaria y el mundo de los suplementos deportivos está lleno de productos, como ayer comentó José Kenji, que tienen cero de evidencia científica, sobre todo porque la legislación lo permite. La legislación de los complementos alimenticios permite que se comercialicen cosas con una determinada indicación aparente, pero sin haber demostrado evidencia, cosa que no se permite obviamente en el mundo de los medicamentos, en el mundo de la industria farmacéutica. Luego, por otro lado, también me gustaría compartir que yo trabajo en una oficina de farmacia aquí en Granada. Yo obviamente no estoy a favor de que se venda homeopatía en la farmacia porque la farmacia no es una tienda. La farmacia no es una tienda y no debe convertirse en una tienda. La farmacia es un establecimiento sanitario y se deben de dispensar cosas basadas en la evidencia científica siempre. Si en el momento perdemos esto, estamos perdiendo todo lo que tenemos detrás y lo que hemos estado construyendo durante años. Y luego también me parece muy curioso algo que ha comentado, me parece también Carlos en su presentación, que nos ponía que las propias farmacopeas, es decir, la propia legislación, la propia ley de garantía y de uso racional del medicamento de 2015, que estamos hablando de 2015, 5 o 6 años, recoge los medicamentos homeopáticos en un apartado concreto. Es decir, hace 6 años ya se estaba legislando que el medicamento homeopático se le estaba dando pie a seguir existiendo. Entonces,
No entiendo mucho esto, pero bueno, sigue siendo así. Esta ley es la que sigue vigente a día de hoy y en la farmacopea europea y la farmacopea española a día de hoy se están legislando los medicamentos homeopáticos como una categoría aparte de un medicamento especial, como pueden ser los medicamentos especiales o los preparados oficinales o las fórmulas magistrales. Entonces, esto me parece impresionante que se siga haciendo a día de hoy, pero bueno, es una realidad. Y que además esto está cumpliendo, como ha comentado Carlos también, el código deontológico farmacéutico, que eso también está totalmente fuera de toda ética. Y por último, también quería remarcar especialmente lo que ha dicho Jesús, creo, y Carlos también en su última parte del debate. Su conclusión la remarco ampliamente, y es que estas terapias alternativas, concretamente ahora estamos hablando de la homeopatía, no están exentas de riesgo, que es un poco lo que la legislación comenta para seguir continuando su uso. Sí tienen riesgos, porque en el momento una persona está depositando su confianza en comprar este producto, en comprar algo que tiene una indicación, que un médico se la está prescribiendo, está dejando de lado otras terapias que sí podrían funcionar y que podrían salvarle la vida o podrían mejorar su condición. Entonces, sí conlleva un riesgo porque está desplazando a otras terapias que sí podrían ser válidas. Y es un riesgo grande y es una pena que esto siga siendo a día de hoy. Y ya está, con esto quería finalizar mis conclusiones y ya hablo con Jesús y con Carlos. Bueno, a mí me gustaría comentar, al margen, es que en Francia, por ejemplo, ha habido un grupo de médicos que se han intentado rebelar contra la homeopatía y casi acaban en la cárcel. ¿Por qué? Pues porque hay mucho dinero por medio. Hay muchísimo dinero. Porque la homeopatía no invierte en investigación, no invierte en tasas en España, no paga absolutamente nada, no tiene gastos. A ver, pero si es todo agua y azúcar, ¿vale? Es todo beneficio puro y duro. Y entonces, incluso en algunos países, como Alemania, entra en la seguridad social. ¿Qué ocurre? Que el vender homeopatía da dinero, el no venderla no da dinero. De ahí la dificultad que tenemos los farmacéuticos que estamos en contra de la homeopatía, de luchar contra la Federación Española de Empresarios, contra colegios, contra el Consejo General. ¿Por qué? Pues porque, oye, si a mí me lo piden, ¿pero cómo que si a ti te lo piden? ¿Tú eres un profesional o no eres un profesional? ¿Tú engañas al paciente o no engañas al paciente? Ese es el tema. Creo que lo que habría que empezar es, aparte de ir poco a poco metiéndole en la cabeza a la gente de que no se dejen engañar por médicos homeópatas, que también es otro oxímoron, lo que habría que ir es en contra de la prescripción. O sea, si un médico prescribe algo que parece un medicamento, tiene pinta de medicamento, se dispensa en las farmacias como si fuera un medicamento para tratar una supuesta enfermedad, el paciente dice, pues bueno, pues lo pido y ya está. Ese es el problema. El problema es que esta cadena hay que cortarla. ¿La podemos cortar los farmacéuticos? Por supuesto. ¿Tenemos nuestra parte de culpa? Por supuesto. Yo digo que en las farmacias medicamentos necesarios, seguros y efectivos. Y la homeopatía, yo digo, no cumple ninguno de los tres. Pero claro, nos cuesta dinero no dispensar homeopatía. Y hay muchos compañeros que piensan antes en el dinero que en el paciente. Y bueno, a lo mejor es respetable, no lo sé. Es una realidad, es una realidad. Pero la realidad también es que el porcentaje de, salvo en algunas farmacias muy concretas, el porcentaje de dinero que puede ganar una farmacia con la homeopatía es ridículo, es muy pequeño. En cambio, la pérdida de credibilidad, la pérdida de profesionalidad, el agujero que se crea de confianza con el paciente, ese sí que es muy complicado de tapar. Simplemente una observación que comentaba Carlos, es cierto, una vez calculé, no supone ni el 0,3% de la venta en farmacias lo que supone la homeopatía, en la venta libre además, pero debemos pensar que si yo le dedico esfuerzo y profesionalidad y al paciente le oriento y le digo que eso no vale para nada, no dejo de vender, se llevará un medicamento real
yo diría 80% de los casos por nuestra experiencia. Por lo tanto, si hay alguien aquí que piensa en que puede perjudicar su negocio porque futuramente va a tener una oficina de farmacia, desde aquí, Carlos y yo, decirle sí, vamos, creo que coincidimos en que no tengan miedo ni siquiera a eso, ni siquiera da dinero. A mí me gustaría ver si hay alguien que quiere intervenir, que quiere hacer alguna pregunta. Nos hemos dejado cosas en el tintero a propósito para ver, tanto Suso como yo, para ver si el debate a mí me gusta mucho. Yo intento debatir con los médicos homeópatas, que tienen una asociación muy potente pagada por la industria, pero se me han rajado a última hora. Carlos, tú irías a un debate con Gonzalo de Quiroga y yo, hombre, encantado. Pero claro, no, se rajan. Son incapaces de tener un cara a cara con ninguno, ni con sus otros, ni conmigo, ni con nadie. ¿No? Yo los he tenido, pero la verdad es que es como una mosca contra un cristal. Es decir, el argumento siempre son los mismos, que tú estupendamente has rebatido, siempre te acaban diciendo lo mismo, te sacan al príncipe Carlos de Inglaterra, te sacan el Oscillococcinum. Pero te aprovecho una curiosidad que comentaba antes respecto a la percepción. El Oscillococcinum se llama así, y sabéis, conocéis casi todos, o supongo que habéis utilizado aquí microscopio. El efecto Bowman es que las cosas vibran, ¿no? Y entonces el que inventó este, entre comillas, medicamento homeopático, claro, metía el lisado del hígado de pato y había allí unas bolitas que se movían. No eran porque se movieran, sino porque por el temblor del efecto Bowman se movían. Entonces de ahí oscilo, que se movían, coccinum, que era pues cocos, ¿no? Bolitas, ¿no? Y entonces, bueno, de estos hay más anécdotas, hay más, por decirlo así, tristemente, risas que veracidad, ¿no? en los homeópatas. Pero yo sí he debatido con ellos, pero la verdad es que ya son tan previsibles, sacan siempre lo mismo. Carlos ha sacado varias muestras, ¿no? Te sacan los estudios de Medline. Es que son tan repetitivos que son fáciles y de verdad es que ya huyen. Pero pensad que hasta las propias compañías farmacéuticas se están huyendo. Boiron está transformándose, está viendo que la homeopatía, que ya no se prescribe en Francia, ¿no? Lo ha comentado Carlos, ha dejado, o sea, era un tótem de la homeopatía. En Francia el médico lo prescribe, ya no se puede prescribir, por lo menos financiado por la sanidad pública. Quiero decir, se puede prescribir, pero la sanidad pública no financia la homeopatía en Francia, que era uno de sus grandes tótems, y te lo decían, ¿no? Pues en Francia se utiliza muchísimo, el 80%. Bueno, ya veréis con los que se han comentado las falacias científicas que son ampliamente utilizadas. Entonces, debatir es como debatir con una esfinge, sinceramente. Sí. Es que eso es algo muy curioso. Bueno, yo puedo decir que, bueno, afortunadamente... olvidaba deciros que Boiron está transformándose en una compañía de suplementos alimenticios. Si entráis en su web, si veis sus nuevos productos, yo no, estoy bloqueado por todos los sitios, así que no puedo verlo, pero bueno, veréis que está orientando su negocio a suplementos vitamínicos, cosas así, pues está dando cuenta de que la homeopatía les conduce a fracaso y no deja de ser una compañía que cotiza en bolsa y quiere dar dividendos a sus accionistas, como todas, ¿no? Pero fijaros en ese caso curioso, ya lo hicieron otras compañías, una que patrocina, por ejemplo, aquí, curiosamente, que ya dejó de hablar de homeopatía y no sé qué puso el nombre, terapia biodinámica. Le cambió la homeopatía por terapia biodinámica, que suena a rayos, y ya veréis que vosotros vais a disfrutar, yo creo, de un momento que no tuvimos Carlos y yo, de farmacias llenas de homeopatía. Además, coincidimos con la época esta del desarrollismo económico de los 80, los 90, ¿no? Los 80 no, todavía estábamos estudiando, pero bueno, ¿no? De esta especie de nueva New Age,